Buenas tardes y bienvenidos todos. Estos días volvemos a caminar con orgullo por las calles de Valverde. Volvemos a recordar el doble sendero que supone esta maravillosa realidad a la que llamamos tejiendo la calle. Sobre el suelo, con cada paso que damos, acabamos por sentir la piedra desgastada por siglos de caminantes. Algunas son pisadas olvidadas, pero que en su día fueron o vinieron de alguna parte. Hoy son las pisadas que nos siguen haciendo avanzar, para que otros puedan seguir caminando. Haciendo el sendero con todos los matices que aporta la vida y siguiendo la ruta empedrada que tiene a la Reguera como guía inalterable. Hoy, sobre esta arteria de vida, encontramos un sendero paralelo de color que refleja el sentido y la esencia de Valverde. Tejiendo la calle sintetiza la ilusión, la dedicación y el anhelo de superación de las personas que lo hacen posible cada año. Es un sendero de sensaciones que hace único cada verano para vecinos y visitantes. Tejiendo la calle es acogida, es tradición y es artesanía. Es, en resumen, una seña de identidad ya irrenunciable que vamos a seguir cuidando y potenciando desde las administraciones como una de las piezas que han hecho que Valverde de la Vera sea ahora incluido como uno de los pueblos más bonitos de España. E insisto que Valverde siempre ha sido merecedor de esta condición, pero es ahora cuando se le ha reconocido como tal. Y sí, este es un mérito que debemos al espacio natural que nos rodea y además a la historia que hemos heredado, pero también se debe a la voluntad de las vecinas y vecinos que han hecho posible, a lo largo de estos últimos años, que Tejiendo la Calle nos siga aportando un manto de color. Gracias de corazón a las valverdanas que lo hacéis posible. A las valverdanas que hoy compartís este escenario, pero también a esas mujeres, esposas, madres y amigas que han dejado de caminar junto a nosotros en estas piedras de Valverde, pero que perviven en cada mirada que lanzamos a este cielo entretejido. Su sombra de cariño y amistad siempre nos seguirá cobijando. Seguimos tejiendo la calle, seguimos haciendo el camino. Muchas gracias.